próximos a comenzar. Estamos comenzando las transmisiones de la reunión vía YouTube. Vamos a compartir el link también para que todos lo puedan ver. Queremos saludar ahí también al León, que lo vemos por ese lugar en la pantalla. Hola, León. Hola, José. Muy bien, excelente. El link está habilitado por si alguien quiere compartirlo. Se los voy a compartir a todos vía chat de la aplicación y también vía WhatsApp. Muy bien, excelente. Ya estamos en la hora y queremos nuevamente dar la más cordial bienvenida a todos. Es un honor que nos hayan acompañado y que nos estén acompañando en esta ocasión de reunión de jóvenes. Es una preciosa instancia en la que tenemos la oportunidad de ayudar y servir y poder vernos las caras también, de alguna manera, aunque no estamos juntos, pero de todas maneras es algo precioso. Así que nuevamente a todos los que nos están escuchando, a todos los que se están uniendo en esta hora, les damos un tremendo abrazo. Estamos súper contentos. Tenemos ya 21 participantes y siguen uniéndose, el número sigue creciendo, así que excelente, muy bien. Voy a compartir ahora, voy a proceder a compartir muy rápidamente cuál es nuestro programa del día de hoy. Voy a hacerlo de la siguiente manera porque tengo una sola pantalla esta vez. ¿Pueden ver bien, cierto? ¿O no, cierto? Bien. Vamos a comenzar esta, si no me equivoco, es nuestra cuarta reunión de jóvenes. ¿Me pueden confirmar ahí los tíos? Sí, parece que sí, ¿no? Bueno. Vamos a comenzar escuchando dos coros, ¿ok? Así que con estos coros quedamos listos para comenzar. Denme un minuto, por favor. Muy bien. Tenemos aquí, directamente desde Hualpén, a nuestros amados hermanos, amigos, Connie Mendoza, Gabriel Cid y Barbarita Mendoza, y nos van a interpretar y nosotros podemos cantar en nuestros hogares. Estoy contento con Jesús. Ustedes me cuentan cómo se ve. 1, 2, 3. Estoy contento con Jesús. Estoy contento con Jesús. Pues a mi lado Él está. Pues a mi lado Él está. Tengo en Él mi confianza. Siempre me guiará. Me guiará. Me guiará. Tengo en Él mi confianza. Siempre me guiará. Victorias Cristo me dará. Victorias Cristo me dará. Pues a mi lado Él está. Pues a mi lado Él está. Tengo en Él mi confianza. Siempre me guiará. Me guiará. Me guiará. Tengo en Él mi confianza. Siempre me guiará. Excelente, muy bien. Con este animado coro todos quedamos muy en condiciones para comenzar esta reunión de jóvenes. Les queremos dar un tremendo abrazo a todos los que se están uniendo a esta transmisión de la Asamblea de los Alerces. Gracias por estar aquí.
La reunión dura alrededor de una hora y media y tenemos 3 mensajes, los 2 primeros de ellos un poco más cortos, el tercero un poco más largo. Tenemos nuestro tradicional juego de Kahoot que viene entre medio, también para amenizar toda la situación. Vamos a escuchar el siguiente coro, que es "Oh, ven y deleítate en el Señor". No sé si conocen a esas personas, yo no sé quiénes son. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Muy bien. Excelente. Vamos ahora a continuar, por lo tanto. Y le quiero dar el audio. No, antes de darle el audio, les quiero pedir, por favor, que me acompañen. Vamos a cerrar nuestros ojos por 30 segundos. Vamos a orar al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias y nos queremos postrar delante de ti. Te agradecemos por esta instancia preciosa que tú nos das. Estamos a la expectativa de poder abrir tu palabra. No hay lugar más hermoso que ese, en el cual los hermanos están dispuestos a aprender de ti, a contemplarte a ti y a verte cada día más. Nuestro Padre Celestial, te queremos rogar por precisamente la exposición de tu palabra. Queremos rogar que sea tu Espíritu dirigiendo esta reunión, que tú obres por medio de tu palabra, como ya lo has hecho en incontables personas y en nosotros mismos. Queremos rogarte que nos ayudes y nos guíes para ser humildes ante ella, para aprender de ti, para poder amarte y valorar tu persona. Nuestro Dios, queremos quedar en tus manos. Presentamos delante de ti a nuestros hermanos que tienen la responsabilidad de exponer tu palabra. Y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Para este primer mensaje tenemos a nuestro hermano Rafael Rodríguez de la Asamblea de los Alerces, que nos va a compartir acerca de la palabra del Señor. Hermano Rafa, te escuchamos. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Para comenzar, quiero pedirle si podemos orar nuevamente antes de comenzar el estudio. Así que les pido a todos que cierren sus ojos para ponernos en presencia del Señor. Oh Padre Celestial, nos encomendamos ante tu presencia el día de hoy nuevamente para pedirte por la exposición de tu palabra, Señor, para que las personas que estén escuchando el mensaje sea claro. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, mediante este mensaje, y los que vendrán puedan conocerte, Señor. Nos encomendamos ante ti, en el glorioso nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. ¿Bien y tú? Bien, oye, Ahí sí. Bueno, hermanos, para comenzar, quiero que todos los que puedan con su Biblia lean Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Los que
no tengan su Biblia a mano, aquí el hermano Andrés la va a proyectar. El versículo 16 comienza: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, quise centrarme en estos versículos propiamente tal, debido a que reflejan el tema principal de esta epístola que Pablo hace a los romanos. El tema de esta carta propiamente tal es la justicia de Dios, o dicho de otra forma, una definición del Evangelio. Como podemos apreciar al principio, en el versículo 16 se comienza diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Esta aclaración que hace Pablo es una manera de transición que conecta con el versículo anterior, debido al deseo que tenía de predicar en esta iglesia. Y también se utiliza este término negativo, por decirlo así, de no avergonzarse, debido a que en el contexto histórico en el que se desarrolla esto, la creencia y la fe cristiana era motivo para muchos hermanos de vergüenza, debido al rechazo del mundo hacia Dios y hacia el Evangelio. Entonces, aquí él comienza en este versículo, como dije anteriormente, recalcando que él no se avergüenza de predicar el Evangelio, y más adelante explica el por qué, que a continuación dice que es porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree. Esto hace referencia a que el Evangelio, la palabra de Dios, es para cualquier persona que tenga su deseo de confiar en el Señor como su Salvador. Esto quiere decir que es una palabra que no es excluyente a nadie. Sin embargo, un poco más adelante dentro del versículo se habla de que es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Se habla de esta, por decirlo así, preponderancia o un poco de importancia mayor al judío, debido a la promesa que Dios le había hecho al pueblo dentro del Antiguo Testamento, y que Cristo vino a la tierra dentro del pueblo de los judíos. Y a continuación menciona que también la salvación es para el griego, que hace referencia a los gentiles, que son todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío, que podría encontrarnos nosotros mismos, que nosotros no corresponderíamos a los gentiles. Más adelante menciona que porque el Evangelio es la justicia de Dios y se revela por la fe. Esta justicia hace referencia a una relación de Dios con el ser humano, un bloqueo en esta relación, que solo mediante la justicia que se da por la fe es posible volver a restituir esta relación que uno tiene con Dios, que ha sido perdida por el pecado. Porque, como me imagino la mayoría de los que están aquí sabrán, todos nacemos en condición de pecador, somos injustos, y esta justicia, que es revelada por medio de la fe y para la fe, que se hace referencia, por fe y para fe es un énfasis, debido a que hace relación de que solo y únicamente por medio de la fe, de la creencia personal, porque esto es una relación entre Dios y uno, no es una condición que se gana por mérito de otra persona, por nacer dentro de familia de creyentes. No es algo que uno se gana tampoco, es un favor inmerecido que se le da a la persona que decide aceptar a Cristo como su Salvador.
Em, ¿Aló? ¿Se escucha? Se escucha ¿Aló? perfecto, Rafa, te estamos escuchando. Ya. Em, para continuar, quisiera recalcar el... Espérenme un segundo. La importancia del Evangelio, que el objetivo del Evangelio y de estos versículos en especial es dar a entender que el Evangelio propiamente tal es la salvación a todo aquel que cree. O sea, solo por medio del Evangelio uno puede aceptar a Cristo y obtener el favor inmerecido de Dios para con nosotros y poder eventualmente llegar a la vida eterna. Aquí al final del pasaje del verso 17 se habla más el justo por la fe vivirá. Esto Pablo hace una referencia a un versículo del Antiguo Testamento, específicamente Habacuc 2:4. Haciendo una distinción, sí, porque en el versículo del Antiguo Testamento dice, más el justo por su fe vivirá. Aquí se hace referencia a la fe para dar, ¿cómo decirlo? Aquí se deja en claro absolutamente que la fe no viene de uno, es algo propiamente tal que viene de Dios y de su evangelio, porque como dijimos anteriormente, la justicia de Dios es la justicia, valga la redundancia, que viene de Dios y se le da al hombre, pero no por mérito propio, porque el evangelio por mediante la palabra es el que... No, mejor lo digo de otra forma. El Evangelio es el que trabaja en el corazón de la persona antes de convertirse y aceptar a Cristo como su Salvador. Uno no puede decir que tiene mérito de yo soy creyente y tengo la justicia de Dios. Uno no puede atribuirse ese derecho porque es inmerecido. O sea, nosotros como en calidad de pecadores, en calidad de personas como tal antes de aceptar a Cristo, no tenemos ni la disposición ni el entendimiento para poder aceptar a Cristo realmente, porque el tema de la fe va más allá de una noción intelectual de creer o saber qué es necesario para ser creyente. Es algo que viene del corazón, del alma, del sentimiento más interno del ser humano. Porque más adelante dentro de este capítulo, no lo vamos a ver en honor al tiempo, se habla de que los gentiles y las personas en sí, por el hecho de conocer a Dios, de saber, de tener una noción de quién es Él, no te hace ser creyente, no te hace ser justo ante los ojos de Dios. Tú puedes conocer, puedes saber lo que es necesario para ser salvo, sin embargo, si no estás abierto de todo corazón, con toda tu mente, todo tu espíritu, jamás sería posible llegar a la verdad absoluta y a la justicia que, como dije anteriormente, solo nos la puede dar Dios por medio del Evangelio. Y eso sería todo, más que nada. Fue una reflexión un poco corta. Pido disculpas en caso de que no se me haya entendido del todo. Agradezco a los hermanos que me dieron la oportunidad y espero cada vez con la práctica poder entregar un mejor mensaje. Así que muchas gracias. Muy bien, gracias, Rafa. Excelente, muy bien. Estamos ya pasando a la segunda porción. Tenemos ahora un break musical. Vamos a continuar escuchando dos coros. El primero es Alto Escúchame y después viene Cada cosa en la vida. Así que vamos a
continuar con estos dos coros. Alto, escúchame y no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirlo con fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más. Dios te quiere a ti, eres importante para Él. Debes de aceptarlo y ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, Dios después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. Muy bien, tenemos un problema técnico, pero llega hasta ahí y se repite la estrofa. Muy bien, excelente interpretación de Rosario Castro. Le mandamos un tremendo abrazo. Vamos a escuchar ahora también Cada cosa en la vida, a cargo y interpretado por nuestros hermanos Gabriel Cid y Constanza Mendoza. Cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Y es por eso que es preciso que me enseñes a vivir y a no equivocarme cuando tenga que elegir. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharle del ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharle del ayer. Enséñame. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, también de reír, tiempo de ganar, tiempo de perder, tiempo de saber lo que hay que hacer. Y es por eso que es preciso que me enseñes a vivir y a no equivocarme cuando tenga que elegir. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme del ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme del ayer. Enséñame. Muy bien, tenemos ahí los coros de este interludio. También quiero repetir a todos los hermanos que nos acompañan que si alguien desea que su coro pueda salir, puede grabarlo y enviarlo, y para la próxima reunión podríamos estarlo compartiendo. Vamos a darle el paso ahora a nuestro hermano Jorge Medina. Acá estamos. Ahí estás, te escuchamos súper bien, Coco. Un abrazo, adelante. Ahí, sí, perfecto. Oye, lo primero quería felicitar a todos los que han tocado. Lo encuentro que lo hacen fantástico. Me genera una envidia, no sé si tan sana. Yo toda la vida he querido tocar algo, canto pésimo, pero he querido tocar y nunca lo he logrado. Especialmente mis felicitaciones a Gabriel Chabuca Cid, que lo conozco hace muchos años y nunca tocó ni un pandero. Así que, Connie, sobre todo para ti también, porque creo que estás haciendo maravillas con este hombre. Faltan los vientos, sí. Ha hecho cuerdas, ha hecho percusión, faltan los instrumentos de viento. Así que para la próxima, Chau, ya te lo he dicho en privado, esperamos ahí una flauta, no sé qué más es de viento en realidad. Bueno,
Eso. Vamos a entrar en materia. La vez pasada estuvimos hablando acerca de las tentaciones. Y cuando estuvimos hablando acerca de las tentaciones, hablamos primero de qué eran y qué no eran las tentaciones, y también empezamos a hablar sobre cómo combatir las tentaciones. Y centramos la conversación en el concepto de reconocerse débil, reconocer a Dios fuerte, a nosotros débiles, y por lo tanto la importancia de huir, y cómo haciendo eso nosotros era nuestro mecanismo para combatir las tentaciones y al mismo tiempo para glorificar a Dios. Quiero partir desde ahí porque también otra de las cosas que mencionamos tenía que ver con la importancia del apoyo de los unos a los otros. Y quería partir desde el mismo pasaje que mencioné, no fue el centro del mensaje anterior, que era Gálatas 6, 1 y 2. Y Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, en esta oportunidad, quería hablarles de este tema que se relaciona con las tentaciones, pero que no es exactamente lo mismo, que tiene que ver con la importancia del apoyo de los unos a los otros. Voy a leer de nuevo el pasaje, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y quiero que lo separemos en los dos versículos. Primero sobre el versículo 1, donde habla de la responsabilidad que tenemos los unos con los otros. Aquí hay un mandato. Está el mandato de una labor que nosotros debemos tener hacia los demás. Si nosotros sabemos que alguno de nuestros cercanos está en alguna falta, está en algún pecado, está en alguna dificultad, tenemos la responsabilidad, tenemos la misión de restaurarle. A eso somos llamados, y somos llamados a restaurarle, y somos llamados a hacer esta restauración con mansedumbre. ¿Qué significa hacerlo con mansedumbre? Mansedumbre significa que tengamos docilidad y suavidad en el trato. Y de hecho esta mansedumbre es parte del fruto del Espíritu, de Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mansedumbre, hacer las cosas con mansedumbre. Restaurarle con mansedumbre es a lo que somos llamados. No somos llamados a juzgar, no somos llamados a apuntar con el dedo, no somos llamados a buscar perjudicar a las personas ni a exponerlos públicamente para que el resto vea su pecado. Somos llamados a restaurar a los demás con mansedumbre. No nos es fácil, porque nos cuesta y confundimos a veces este celo espiritual que debemos tener de no tolerar el pecado, lo que está perfecto, con cuando nos vemos enfrentados a situaciones de este tipo, enrostrarlas de tal manera que lo que hacemos es perjudicar, y más que buscar la restauración del otro, lo que buscamos es que el otro simplemente sea dañado, sea perjudicado, o simplemente queremos demostrar que el otro no es tan bueno como dice ser, que no es tan perfecto, que se equivoca y que el resto tenga una opinión peor de la persona. Eso no es restaurarle con mansedumbre. Eso no es a lo que somos llamados. No nos es fácil, pero aquí volvemos al mismo principio que revisábamos en la clase pasada sobre lo débiles y lo poca cosa que somos nosotros. Cuando nosotros intentamos abordar a un hermano con arrogancia, cuando intentamos abordarlo con juicio, con crítica, con menoscabo, lo hacemos porque nos consideramos superior moralmente. Y la verdad es que no somos superiores moralmente, somos todos pecadores, somos todos salvos por la gracia de Dios. No estamos ante su presencia, no somos salvos por las cosas que nosotros podamos hacer. Somos salvos simplemente porque el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y es por eso mismo que esta restauración debemos hacerla de esta forma, porque la persona a la que vemos en alguna falta o que sabemos que ha pecado, sabemos que ha caído,
es una persona tan pecadora como nosotros. No es más pecadora, no es menos pecadora, no es peor persona, no es mejor persona. Es una persona pecadora y nosotros tenemos la misión de restaurarle con mansedumbre, de lograr que esta persona vuelva a reconciliar su relación con Dios, que busquemos la forma de ayudarlo a no pecar, siempre con el espíritu de ayudar esa relación entre la persona y Dios, y no de perjudicarlo. Eso es a lo que somos llamados, no es hacer esto con cagüín, es hacerlo con amor. Y ahí pasamos al versículo 2, y el versículo 2 para mí es la importancia del amor. El versículo 2 de Gálatas 6 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y las cargas son muchas cosas, y por eso parto esto desde las tentaciones. Pero las tentaciones son cargas, son cosas que nosotros llevamos como un peso en nuestros hombros. Pero no son las únicas cargas. La tristeza también puede ser una carga. Hay personas hoy día que lo están pasando muy mal. Lo están pasando muy mal porque han perdido un ser querido. Hay personas que lo están pasando mal porque han perdido el trabajo, porque sus papás han perdido el trabajo. Hay personas que lo están pasando mal porque se sienten solos y están viviendo, por ejemplo, todo este encierro en soledad. Hay personas que lo llevan pasando mal hace muchos años porque por algo que pasó en sus vidas, por alguna mala decisión que tomaron. Y todas esas son cargas que tenemos los seres humanos. Hay cargas que pueden tener que ver con conflictos espirituales. Isaías tenía cargas que eran conflictos espirituales. Moisés tenía cargas que eran conflictos espirituales. Y el mandato de Dios de todas estas cargas, de todas esas cosas que son un peso para nosotros, que no nos permiten deleitarnos delante de Dios, que no nos permiten gozarnos, que no nos permiten estar tranquilos en su presencia, es que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y me parece súper relevante conversar esto con ustedes, jóvenes que son. Yo me siento joven, un poco menos joven que la mayoría quizás, pero joven aún, porque en la juventud uno tiene muchas cargas. Y las cargas son distintas de persona a persona y son distintas según la edad que uno tiene. Cuando uno está en el colegio hay situaciones difíciles, por ejemplo, que los cabros deben enfrentar respecto a compañeros de colegio, respecto al alcohol, respecto a las fiestas, respecto a la relación con el sexo opuesto. Son situaciones que no son sencillas. En la universidad hay otro tipo de cargas, que quizás algunas son las mismas, pero hay cargas respecto a un mundo un poco más desenfrenado, al enfrentar ideas distintas, al empezar con dudas respecto a la existencia de Dios en un ámbito un poco más intelectual, enfrentar dudas sobre las convicciones espirituales. Hay dudas y me ha tocado verlo y vivirlo. Yo creo que los que somos un poco menos jóvenes, todos podemos recordar al menos a 1, 2, 3 personas que tuvieron cierto grado de cercanía con nosotros dentro de un contexto de iglesia y que hoy día ya no están. No sabemos de ellos. No sabemos, no tenemos contacto, no se congregan, no es que se hayan cambiado de ciudad y estén, no sé, en la asamblea de Iquique, no, simplemente se fueron de la iglesia, tampoco se fueron a otra denominación, se fueron, hoy día no tienen ningún tipo de relación con Dios ni con alguna congregación. Detrás de acciones de ese tipo, muy probablemente hay cargas. Hay cargas que las personas tuvieron que llevar y que no supieron llevar, quizás en muchos casos porque las tuvieron que llevar solos. Y el desafío es cómo podemos llevar esas cargas juntos. Ese es el mandato que nos da Dios. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y para eso es clave el congregarse. Nosotros, los tíos conductores, el año pasado, intentamos desarrollar durante todo el año el tema de la iglesia. Intentamos desarrollar el tema de la iglesia porque entendíamos lo importante que es el congregarse
y sabemos lo abstracto, lo etéreo que es esto para mentes más jóvenes, que en edades de 23, 24 años, 22 años, se empiezan a ir de la iglesia, se empiezan a alejar. Hebreos, por ejemplo, dice, Hebreos 10, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Chiquillos, somos responsables de llevar los unos las cargas de los otros. Y el lugar donde podemos hacer eso en un contexto de iglesia. Somos responsables de poder saber, de poder entender con mansedumbre, buscando la restauración del otro, cuáles son las cosas que le afectan, cuáles son las cosas que le hacen daño, cuáles son las cosas que le hacen dudar. Y de tal manera, no para buscar a estas personas atacarlas, menoscabarlas, hacerles algún tipo de daño reputacional, sino para poder primero restaurarlas si es que han caído en algún pecado, y segundo, para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros. Algún día, y le digo sobre todo a los de los alerces, cóbrenme la palabra, pero yo les decía, todos sabemos de personas que se han ido de la iglesia. Personalmente, de un par de ellas, creo que en mi caso en particular, 10 años atrás, pude haber hecho cosas que no hice para poder ayudado, creo que la medida de responsabilidad de cada persona, pero para haber facilitado, para haber compartido cargas que quizás hoy día podrían haber permitido que personas estuvieran dentro todavía de la iglesia. Y esto requiere madurez, que uno justamente es lo que no tiene, requiere preparación, pero requiere también bastante sutileza, y por eso es tan importante esta mansedumbre. Las bromas que nos podamos hacer, los chistes, la forma en que nos riamos de las dificultades de otro. Un ejemplo súper concreto, alguien que esté solo, que no tenga polola, que no tenga pololo, que todo en su contexto lo tengan, y que van avanzando los años y nos empezamos a reír de él o de ella. Son cosas que hacemos, son cosas que yo de hecho a veces hago, pero son cosas que dañan, porque no lo sabemos si no lo hemos conversado en serio, pero probablemente un tema de ese tipo para alguien de 28, 32 años puede ser una carga. Puede ser una carga que está llevando solo, puede ser una carga que con la reacción que tiene el resto no se siente tranquilo de abordar, porque se siente objeto de menoscabo, porque siente que el resto se burla. Entonces, si no generamos las condiciones, si no generamos los contextos, si no generamos los espacios, si no actuamos con la madurez suficiente para poder tener estas conversaciones de temas difíciles, para que podamos abrir los corazones los unos a los otros, no vamos a poder sobrellevar estas cargas. Y por eso es tan importante ligarlo con el tema de las tentaciones y con estos principios que yo les comentaba la reunión pasada sobre el no sentirse superiores. Cuando nosotros miramos al resto con un dejo de superioridad parado en algún set, en alguna tarima de autoridad moral, es cuando no permitimos que el resto pueda abrirnos sus principales temores, principales emociones. Y esto no se trata de que lo hagamos en un contexto aquí grupal, y que entre todos empecemos a contarnos los dolores, pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad respecto al otro. Cada uno tiene una responsabilidad respecto al amigo, respecto al cercano, respecto al conocido. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, por ejemplo, respecto al hermano que no está conectado en esta reunión, y que quizás tampoco se conectó en la reunión pasada ni en la antepasada. Quizás algo está pasando en su vida, y nosotros quizás algo podríamos estar haciendo para llevar con él esa carga. A lo mejor hay temas económicos, a lo mejor hay temas emocionales, a lo mejor hay temas espirituales, no lo sabemos. No lo sabemos si no lo abordamos, pero no lo vamos a abordar con sinceridad, sino es que logramos hacerlo con altura de mira. Porque es fácil ir a donde una persona a preguntarle cómo está y que diga bien y seguir de largo. Pero eso no es lo que esperamos cuando hablamos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Quiero dejar
un compromiso. Yo sé que aquí hay hermanos que quizás nos visitan de otras partes, pero un compromiso a los hermanos de los Alerces, y espero que los que nos acompañan también lo puedan llevar a su contexto más cercano, a su iglesia, a su grupo de amigos, a su grupo de hermanos con el que se congrega, que es un mandamiento que nos da el Señor. Juan 13 dice, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Los invito, jóvenes de los Alerces, los invito a que nos amemos los unos a los otros, que nos cuidemos, que nos preocupemos de lo que le pasa al resto, de que con un corazón sincero, de que buscando el bienestar espiritual de nuestros hermanos, nos preocupemos de ellos, que tengamos el espacio, que ustedes busquen los espacios, que generen las conversaciones para poder llegar a esos puntos del corazón donde están nuestros temores, para que así podamos juntos llevar las cargas los unos con los otros. Eso, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por el mensaje. Ahora, lo que viene a continuación es una etapa bastante esperada por todos. Sin embargo, antes de pasar a ella, les quiero invitar a todos a que oremos al Señor. Así que cerremos nuestros ojos y nos encomendamos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu palabra. Te queremos dar gracias por esta audiencia de tu palabra. Sabemos que no vuelve a ti vacía, sabemos que es poderosa, sabemos que da fruto. Y queremos rogarte, nuestro Dios, que ese fruto sea manifiesto en nuestras vidas. Queremos rogarte que nos sigas ayudando en esta reunión. Dirígenos y bendice a cada uno de los que están representados y participando de esta reunión. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Quiero ahora darle el paso a nuestro hermano Pipe Zúñiga. Hermano Felipe. Hola, ¿cómo están? Aquí transmitiendo desde el estudio Rayo McQueen. Acá está, a mi espalda. Excelente. Ahí tenemos a nuestro corresponsal McQueen. Oye, hola a todos, muy bienvenidos a esta segunda parte. Vamos a hacer el juego más entretenido que existe en el mundo mundial, el Kahoot. Recuerden bajar la aplicación, ¿ya? Para poder participar. Es una sección que entró de a poquitito, pero que se ha ganado un espacio tremendo en estas reuniones jóvenes. Así que para comenzar este concurso, este juego, este set de preguntas, les voy a compartir el PIN, ¿ya? El PIN es el código para que nosotros podamos participar de esta instancia, ¿ya? También se lo voy a dejar en el chat para que lo anoten. Es el 65422221. Ya vamos a ir viendo cómo van ingresando. ¿Puedes compartir Recuerden, tu pantalla? ¿la pantalla? Sí. Ya. En la parte de abajo, botón verde. ¿Sí? Eso mismo. Ahí está. Ya, tenemos a la Maca 007, debe ser un agente secreto que anda por ahí, no sabemos quién es. Dodi, Coco de Best, se queda solamente en el nick. No, muy bien. Es Rosario, Dodi, Bárbara, Andrés. Vamos, 9, vamos avanzando. Gabo, muy bien. ¿Quién más? No, vamos a jugar 9 personas, por favor. Felipe Arragada, muy bien. Por favor, más, estamos esperando. John Piper, wow, pero qué nivel hay aquí. No, ¿sabes qué? Me da una vergüenza hacer estas preguntas estando John Piper aquí. Ale, Daniel Malavé, muy bien, 15, vamos cerrando luego, pronto, queda
30 segundos. Ahí. Joju. Hay un número por ahí. Hay alguien que está suplantando a John Piper, me tinca. Espero que no sea John Piper, pero si no me va a estropear las preguntas. Definitivamente. ¿Ya? ¿Alguien más? Chabuconi. Pero qué bien. Qué bien Punto ese. de trampa. Puede ser. Hay algunos que influencian mal a otros, así que ahí se compensa. Hola. Bienvenido. Bienvenido, hola. ¿Quién más? Ya, vamos a cerrar aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Vamos a dejar de compartir la pantalla porque no quiero que vean las respuestas. Ya. ¿Estoy mal, parece, o no? Sí, Pipe, aprieta Start. Todavía estamos viendo tu pantalla, Pipe. Dejar Tienes de que seguir. compartir. Necesitamos Pero verla, no- aprieta. Ahí Necesitamos ya. ver tu pantalla. ¿Igual Para la ver las necesitan ver? Para ver la Sí, pregunta. Ya. Donde está Ok. entrando la gente. Oye, perdónenme mi nivel de guaso. Yo vengo de Linares, tierra encantadora. Ya, aquí está. Vamos a comenzar. A ver, vamos a sacar. Uy, uy. Ahí dicen por el Uy, chat. uy. Muy bien. Pero por lo Aprieta menos Start. conoce los autos, ¿no? Algo. No. El Lightning botón McQueen. de start. Y comenzamos con la primera pregunta de este quiz. Muy fácil. ¿Cuál era el nombre del hermano de Moisés? Belsasar, Aarón, Samuel o Josué. Quedan 13, 12, 11, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta era fácil, ¿cierto? Este es solo un calentamiento a Aarón. 19 personas contestaron correctamente. Recuerden, vamos a empezar así. Terminamos así en una pregunta súper complicada y después terminamos con una fácil, ¿ya? La primera es Aarón. Era muy fácil, calentando los deditos, ¿cierto? Vamos con la siguiente pregunta. Dedos rápidos, por favor. Rosario y Hola están ahí palmo a palmo peleando. Andrés Paiva, muy bien, ¿eh? Tiene buena conexión. La segunda pregunta. ¿Qué instrumento musical tocó David para que el rey Saúl tuviera alivio de un espíritu maligno? Pregunta fácil, de calentamiento. Rojo, flauta, azul, triángulo, amarillo, piano, verde, arpa. Quedan 10, 9, 8, El charango. 6, 5. El piano puede ser, ¿eh? Por La la flauta época, dulce. una flauta dulce. Espectacular. Y la respuesta correcta es el arpa. 20 respuestas correctas. Y aquí vemos como Rosario, ahí está, tratando de mantenerse. Coco de Vez viene por los palos, por el interior, tratando de alcanzarlo. Y Andrés Paiva ahí en el segundo lugar, mostrando que tiene muy buena conexión a internet. Muy bien, nos vamos a la tercera pregunta. ¿Cuántas bienaventuranzas están en una lista de Mateo 5? En rojo 6, azul 7, amarillo 9 y verde 12. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta... Uy, ¿qué pasó aquí? Ya. Oh, pero Andrés Paiva, pero pasó... Y Gabo está ahí, ¿eh? Cerquita, cerquita, cerquita. Rosario se nos fue al tercer lugar. Vamos, vamos, que se puede, vamos, vamos. Y ahí está, vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuántas trenzas tenía Sansón en su cabello? Jueces 16, 13. Aquí estamos avanzando un poco más. Rojo 1, azul 3, amarillo 5 y el verde 7. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Veámosla, ¿quién respondió bien? La respuesta correcta era 7. 7. Ya 9 personas contestaron correctamente. Y vamos a ver cómo está este ranking. Rosario nuevamente toma la delantera. Andrés, ahí está en la lucha. Sí, parece que no estamos muy bien en esta pregunta. Vamos a la siguiente. Es tan difícil la pregunta de hoy día, lo reconozco. Lo hice con Suke. ¿Ya? Quinta pregunta. ¿Cuántas veces al día vinieron los cuervos para traerle comida a Elías? Primera Reyes 17:6. En rojo 1, azul 2, amarillo 3 y verde 4. Quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos, contestaron todos. Muy bien. Y la respuesta correcta era 2 veces al día. Y 10 personas contestaron correctamente. Vamos a ver cómo sigue ese ranking, cómo está ese ranking. Bien calentito, harta pelea por ahí. Veamos. Rosario. Uy, bajó el segundo. Coco de Best está ganando el oro hasta el momento. Y Andrés Paiva en el tercer lugar con el bronce. Oh, John Piper ahí está subiendo. ¿Eh? ¿Cómo peleamos contra John Piper, oye? Pero yo le tenía más fe a John Piper. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Parece que es mentira. No creo que sea John Piper. Esperemos que no sea, porque mira, cuarto, o a lo mejor los Alerce están en un nivel muy superior. También puede ser. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 6. ¿Qué tipo de madera usó Noé para construir el arca? Rojo, jofero o de ciprés, azul, eucalipto, amarillo, roble o gualo y el verde, pino. Quedan 9, 8, 7, 6, 5. Y vamos, nos falta una persona que conteste. Contestaron todos y vamos a ver cómo sigue este ranking. Ay, me perdí. La respuesta correcta era en rojo, ¿ya? Era de Hofer. Un Hofer. Coco de Best, pero qué tremendo. John Piper se está luciendo, ¿ya? Se está recuperando John Piper y Andrés Paiva en el tercer lugar. Y vamos con la pregunta 7. Esta pregunta, el que la conteste bien, es un mega crack. Es un mega crack. Ya, vamos. Siguiente pregunta, la número 7. Si todos la tienen mal, no hay problema. Tienen justificación. ¿Quién fue a un pozo para matar a un león en un día que estaba nevando? Según Samuel 23:20. Aquí se acepta cualquier respuesta. David en el rojo, Jonatán azul, Benaía en amarillo y Absalón verde. Lo reconozco, esta pregunta está nivel 10 de 10. Y contestaron 18 personas. 11 personas tienen correcta esta respuesta. Era Benaía. Muy bien. Espero que no haya sido con achuntómetro, sino que haya sido con conocimiento. Ya, muy bien. ¿Y cómo sigue este ranking? Coco de Best. Impresionante la performance de Coco de Best el día de hoy. Y John Piper ahí en el segundo lugar. Rosario está repuntando, ¿eh? Y vamos a la última pregunta. Oye, Andrés está en cuarto lugar, ahí, cerca del podio. La última pregunta dice así. ¿Quién ganó un concurso de belleza que la transformó en reina? Rojo, Betsabé. Azul, Ruth. Amarillo, Raquel. Verde, Esther. Les quiero comentar que la pregunta no es formulada para bajar el nivel de quién, la persona que fue elegida, sino que es para llevarlo al lenguaje moderno. Y la respuesta correcta era Esther. 18 personas contestaron correctamente, 2 por Betsabé y 1 por Ruth. Raquel no la encuentran bonita, parece, ¿eh? Porque no tuvo ninguna respuesta para ella. Y nos vamos al ranking final. Jorge está, pero risueño, yo creo que ya sabe cuál es la respuesta. Y la reunión de jóvenes del día de hoy tiene como tercer lugar a Rosario con 7 de 8 preguntas. Segundo lugar para Andrés Paiva, desplazando John Piper. Y el número 1, Coco de Best. Felicitaciones a los 3 ganadores. Gracias, a Coco de gracias. Best
Muchas gracias, muchas gracias. Demostraste que estaba bien puesto tu nick. Es Andrés más, Paiva, Excelente. ¿eso es trampa? sí. ¿Qué? Andrés No, Paiva, no, no. segundo lugar, felicitaciones también. Y a Rosario, el tercer lugar. Felicitaciones a todos los que participaron. La idea de aquí es pasarlo bien, no medirnos con el resto. Coco, vas a tener la corona por 2 semanas más y la próxima vez espero que la retengas. Muchas gracias desde aquí, desde el estudio de Rayo McQueen para ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, Felipe. Estamos muy contentos. Ahora, Jorge también ha demostrado que no solamente es una cara bonita y un cuerpo esbelto, como dice el dicho chileno, sino que además tiene mucho conocimiento, mientras mutea ahí su cámara. Excelente, muy bien. Vamos a dejar de compartir. Ahí está, perfecto. Ahora quiero dar el paso para la tercera y final parte de Ministerio, a nuestro hermano Pablo Elgueta, que nos va a compartir el mensaje principal de esta jornada. Hermano Pablo, ¿me escuchas? Fuerte y claro, Andresito. Adelante, hermano. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Le damos nuevamente la bienvenida a todos los que nos están acompañando. Tenemos visitas de todo Chile que se conectan a nuestra reunión de jóvenes, así que estamos muy contentos. También, bueno, nuestro hermano de Argentina que nos escribe, así que muy bienvenidos. Voy a compartir pantalla. Voy a ver si esta cosa funciona. Creo que se ve, ¿cierto? Perfecto. Me gustaría en esta tarde que pudiésemos hablar acerca de el creyente como peregrinos y extranjeros. Entonces hay 2 pasajes que tenemos que leer, que es Primera de Pedro 2, del 11 al 12, y Hebreos 11, del 13 al 16. Vamos a verlos en orden. Lo primero que quisiera preguntarles es, bueno, creo que todos debiesen conocer o han leído o han escuchado hablar acerca del libro El progreso del peregrino, que es un libro que escribió un creyente llamado John Bunyan, que hace mucho tiempo atrás, el año 1678, se publicó por primera vez. Y según lo que dicen las estadísticas, es el segundo libro más leído, más impreso, libro religioso después de la Biblia. Es un libro que ha inspirado a muchos durante muchos años. Se han hecho películas. Hace poco vimos con los niños una versión animada bien interesante y bien entretenida del libro. De hecho, lo pueden googlear y lo pueden ver porque entiendo que está liberado para que lo puedan ver de forma gratuita, El progreso del peregrino. Y bueno, para los que no lo hayan leído, lo siento, pero voy a hacer un poco de spoiler del libro. El libro narra la historia de un hombre. Querido hermano Pablo, me disculpas un segundito. Sí. ¿Sabes qué? Parece que estamos escuchando como algún zumbido. No sé si tú tienes algún... ¿te puedes acercar un poco más al micrófono? Revisar por un instante, por favor, tu conexión. Voy a hacer un cambio técnico. Denme un minuto, por favor. Pero por supuesto. El progreso del peregrino es un clásico de todos los tiempos. Es como bien se dijo, uno de los libros más impresos y realmente es una joya. Así que yo también, al igual que Pablo, les recomiendo a todos los que lo quieren leer, léanlo. Es un libro que realmente describe de una manera magistral todas las cosas de la vida cristiana y de cómo este personaje va atravesándolas. Pablo, te escuchamos. No sé si se escucha mejor ahora. Sí, se escucha mejor, ya no hay ningún zumbido. Adelante, hermano. Tuve que poner los audífonos deportivos. Ya, muy bien. Entonces, estábamos hablando acerca del libro El progreso del peregrino. Básicamente es una alegoría que cuenta la historia de un hombre llamado Cristiano, que descubre que está viviendo en una ciudad que va a ser destruida. De hecho, la ciudad se llama la ciudad de la destrucción, y con la ayuda e instrucción de un hombre llamado Evangelista, escapa de la ciudad, siendo
siendo tratado es tratado de ser detenido por su esposa, por sus amigos, pero él de todas formas huye de la ciudad y comienza el camino hacia la ciudad celestial, donde va a estar seguro y va a escapar de la destrucción. Es en este camino donde finalmente llega a un lugar que es simbólicamente es muy especial, que es la cruz, donde este hombre es liberado de su carga. Y continúa el camino, recibe una armadura, recibe la ayuda de un par de personajes que han sido puestos en el camino por el rey, que es la persona que es el dueño del palacio celestial a donde él va dirigiéndose. Recibe una armadura porque en el camino hay enemigos y en el camino se enfrenta también a su mortal enemigo, que es un demonio llamado Apolión, donde gracias a la ayuda de la armadura que ha recibido, a la espada y el escudo, logra vencer a este enemigo. Este hombre cristiano también tiene que enfrentar el camino del peregrino junto a amigos. Y es así como conoce, por ejemplo, a Fiel, que es otro peregrino que también ha salido de su ciudad y va rumbo al Palacio Celestial. Y en este caminar de estos creyentes, cristiano y Fiel, ¿cierto?, es que también enfrentan la oposición de ciudades enteras. En el libro son apresados en la ciudad de las vanidades, donde son juzgados y finalmente Fiel entrega su vida y muere por no querer renunciar a su fe o al camino que él estaba andando. Finalmente, al final del camino, peregrino llega al palacio celestial, donde hay un río, el cual después de cruzar, él es recibido por el mismo rey, es recibido por figuras celestiales y finalmente llega al lugar al que tanto anhelaba. Esto es solamente un resumen de los 80 y tantos capítulos que tiene el libro. Después hay una segunda parte que también escribió el autor, donde su esposa cristiana también sale de la ciudad de la destrucción y va junto con sus hijos a la ciudad celestial a encontrarse también con el rey y por supuesto con su esposo cristiano. Entonces, esta alegoría es tan querida porque presenta precisamente lo que somos nosotros los creyentes aquí en este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros que vamos rumbo a nuestra ciudad celestial. El ser peregrino conlleva básicamente dos ideas. En primer lugar, lleva la idea de una nueva realidad. Y en segundo lugar, lleva la idea de un nuevo destino. Como peregrinos tenemos una nueva realidad. Y el pasaje que le mencioné al principio está en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 11, donde el apóstol Pedro está hablando a creyentes precisamente que se encontraban en una situación de dispersión, es decir, estaban fuera de su tierra, fuera de sus hogares, estaban viviendo en ciudades extranjeras. Y Pedro dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, estoy leyendo el versículo 11 del capítulo 2 de 1 de Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro aquí le está hablando entonces a los creyentes. Me dicen que hay un zumbido de nuevo. Se escucha muy fuerte, parece el zumbido, ¿no, Andrés? No se escucha tan fuerte, pero es constante en el fondo. ¿No? Ahí Ya, me dicen mejoró. me dicen por ahí que parece que tampoco les molesta mucho. Ya. Dale nomás. Ya, muy bien. Entonces voy a continuar. Bien, acá en el versículo 11, Pedro utiliza dos expresiones para referirse a los creyentes. En primer lugar dice: ustedes, os ruego, ¿cierto?, como extranjeros y peregrinos. Extranjeros es una palabra que Pedro utiliza que se refiere a alguien que vive en un lugar y que no tiene derecho a ciudadanía. No tiene derecho a ciudadanía. Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, como creyentes, nuestra ciudadanía espiritual. Somos ciudadanos del país donde nacemos,
pero espiritualmente, al momento de nuestra conversión, recibimos una ciudadanía espiritual que está en los cielos. Y la otra palabra que utiliza Pablo acá Pedro, es peregrinos. Y esta palabra es muy interesante porque se refiere a una persona que viene de un país extranjero, que llega a una ciudad o tierra para residir allí temporalmente con los nativos o con las personas que son de aquella tierra. Es decir, es una persona que vive momentáneamente en este lugar, pero va camino o va rumbo a su ciudad, a su patria, a su nación definitiva. Cuando uno habla de peregrinos, del creyente como peregrino, de inmediato se nos viene a la mente Abraham, el caso de Abraham. Abraham que fue llamado a salir de su patria, que fue llamado por Dios a dejar a su familia, a dejar sus amigos, a dejar su ciudad, que era Ur de los Caldeos, que era una ciudad en Mesopotamia, una ciudad imponente, grande, con todo tipo de avance científico, con todo tipo de avance económico, social, y es llamado a salir de aquella ciudad a una tierra que no conocía, porque Dios le dice a Abraham que tenía que salir a una tierra, ¿cierto?, que después le habría de ser mostrada. Y Abraham, en su fe, de hecho después vamos a ver Hebreos capítulo 11, sale. Y antes de morir, de hecho mucho antes de morir, cuando muere Sara, en Génesis capítulo 23, Abraham le está buscando una tumba a su esposa Sara y él va donde la gente de aquel lugar y les dice que les convida una tumba para su esposa porque dice, soy extranjero y peregrino soy entre vosotros. Por lo tanto, pensamos en Abraham como el típico caso o ejemplo para nosotros de uno que va peregrinando, que va rumbo a su tierra, que va rumbo a su patria, en el caso nuestra patria celestial. Pero también está el caso de Isaac, está el caso de Jacob, está el caso incluso de Israel en el desierto, y en el Nuevo Testamento, como hemos dicho, está el ejemplo nuestro como creyentes de que somos peregrinos aquí en esta tierra. Ser peregrinos y ser extranjeros, en el pasaje que hemos leído, requiere dos cosas. En primer lugar, Pedro habla de una batalla que se produce entre los deseos carnales y el alma. Es una lucha interna que es intensa. La palabra batallar ahí habla de una guerra. Y habla de que esta guerra se produce por un lado entre los deseos carnales y por otro lado con el alma. Esta palabra deseos carnales en el griego habla de un deseo intenso por cosas mundanas que se oponen a lo espiritual. Y estos deseos intensos mundanos batallan o entran en guerra con nuestra alma, que podríamos pensar acá en nuestra alma regenerada. En otras palabras, lo que Pedro aquí está hablando es lo mismo que habla el apóstol Pablo en Gálatas cuando menciona la lucha del espíritu contra la carne. El deseo de la carne, dice Pablo, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y dice Pablo, estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Sabemos que como creyentes tenemos por un lado nuestra vieja naturaleza, tenemos por un lado nuestra carne, y por otro lado tenemos nuestra nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que se produce esta batalla entre los deseos de la carne y el fruto del Espíritu. De hecho, en el mismo pasaje Pablo habla en Gálatas acerca de las obras de la carne y menciona una serie de listados de cosas las cuales, dice Pablo, los que la practican no heredarán el reino de Dios, pero sabemos que esas obras de la carne pueden manifestarse o desean manifestarse en nuestra vida a causa de nuestra vieja naturaleza, y en contraposición está el fruto del Espíritu, que al manifestarse ahoga o apaga esta manifestación de las obras de la carne. Es una batalla interna, intensa que hay dentro de cada uno de nosotros como creyentes. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo acá, volviendo al pasaje, es que en realidad, mientras que por un lado nuestra nueva naturaleza anhela como peregrino el llegar a su hogar celestial, hay una vieja naturaleza dentro de nosotros que por otro lado desea estacionarse, desea aferrarse a este mundo, haciéndonos creer que este mundo es nuestro hogar, haciéndonos creer que este mundo es el lugar al que pertenecemos, y se produce esta batalla entre las obras de la carne, entre este deseo interno de las cosas mundanas que se oponen a lo espiritual. Sé que muchas veces hablamos, nuestro hermano Jorge hablaba acerca de las tentaciones, y
hablaba de la necesidad de la semana pasada de evitar. Bueno, Pedro acá, perdón, habla acerca de que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales, tenemos que abstenernos, Pedro aquí lo que llama es evitar, a alejarnos, a apartarnos. En la Biblia hay un ejemplo súper claro acerca de cómo se debe evitar el pecado, evitar las tentaciones, evitar los deseos carnales. Y es el ejemplo de José, cuando está en la casa de Potifar y es seducido por la esposa de Potifar. Dice Génesis 39, versículo 12, que él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. El llamado es a huir. Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola que tiene que huir, huye también de las pasiones juveniles. La estrategia aquí no es enfrentar el pecado, acá la estrategia es huir, porque no nos estamos enfrentando a un enemigo al cual podamos vencer con nuestros propios recursos, sino que nos estamos enfrentando a un enemigo al cual nosotros no podemos vencer por nuestras propias armas y necesitamos estar preparados, necesitamos enfrentarlo con la ayuda del Señor, pero el llamado es a huir, el llamado es escapar. Como peregrinos nos enfrentamos a una tremenda lucha, a una lucha contra nuestra propia naturaleza, que quiere hacernos caer, que quiere hacernos pecar, que nos quiere hacer pensar que este mundo es nuestro hogar, que nos quiere hacer pensar que este mundo está bien y que las cosas de este mundo pueden parecer en una primera mirada atractivas, pero sabemos que el final no es más que dolor, que es todo lo que el pecado acarrea en nuestras vidas. Por lo tanto, el llamado como peregrinos, entonces, dice aquí Pedro, es abstenernos de estos deseos carnales, porque tenemos que evitar esta batalla para poder ganar la lucha. Ahora, hay otra razón por la cual Pedro habla acá acerca de abstener estos deseos carnales, de abstenernos, ¿cierto?, de estos deseos que batallan contra el alma, y es que está en juego también el testimonio. Pedro dice en el versículo número 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La traducción de la NTV dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Durante la época que Pedro escribió esta carta, sobre todo en el Imperio Romano, había muchas acusaciones injustas contra los creyentes. Los trataban de malhechores. De hecho, la palabra que utiliza aquí es bien fuerte porque habla de alguien que hace el mal. Eran acusados de irreligiosos porque no participaban de la religión oficial del imperio. Eran acusados de ascetas, de alguien que, cierto, que se apartaba de todo tipo de deleite y eran desleales con el gobierno. Eran acusados de malhechores. Entonces, Pedro lo que está pensando acá es que, en primer lugar, un testimonio ejemplar, un comportamiento irreprochable, acallaría estas críticas, porque demostraría que eran falsas, que eran injustas, que no tenían ninguna validez. Y en segundo lugar, un testimonio ejemplar terminaría finalmente llevando a estos no creyentes o a estos gentiles, como dice aquí Pedro, a glorificar a Dios, a conocerle. Cuando dice al considerar vuestras buenas obras, dice en el día de la visitación, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ese es un concepto muy del Antiguo Testamento. Cuando Dios podía visitar para juzgar o para salvar. En este caso, por el contexto, podríamos decir que es para salvar. Por lo tanto, el testimonio de los creyentes, el testimonio de estos peregrinos, podía en primer lugar acallar cualquier acusación injusta, pero por otro lado también podría dar un buen testimonio, un testimonio tal que estos hombres pudiesen llegar a conocer al Señor. Muchas veces hablamos del testimonio, pero creo que es importante recordarlo. Cada vez que nosotros decimos en nuestros lugares donde nos desenvolvemos, en el colegio, en la universidad, en los trabajos, en nuestras familias aún, que somos creyentes, de inmediato todos los ojos están puestos sobre nosotros. Hace un par de meses atrás, cuando partió todo este tema del coronavirus, a mí me gusta mucho usar las redes sociales. Soy bien asiduo al tema de las redes sociales. He tratado de dejarla un poco, sí, porque a veces no hacen tan bien. Pero en el caso de Facebook puse un meme, ¿cierto? Todos sabemos lo que es un meme, acerca de cómo el coronavirus estaba impactando, ¿cierto? No voy a dar detalles del meme, pero la verdad es que un compañero mío de universidad, del cual yo no había hablado hace muchos años, sin embargo éramos amigos en Facebook,
le molestó el meme y me escribió y me dijo, nunca esperé de alguien que se dice ser creyente, nunca esperé que alguien que dice ser creyente posteara algo de este tipo. Y la verdad que le resultó ofensivo y cuando lo leí la primera vez, debo decir que me consideré quizá un poco molesto, pero después de pensarlo, me di cuenta que efectivamente era bastante ofensivo, sobre todo para él, que en su contexto donde él trabaja y donde él vive también, tiene muchos amigos orientales de Asia. Entonces, borré obviamente la publicación y le escribí un mail y le pedí disculpas por lo que había escrito, que obviamente tenía razón, que no me había sido mi razón ofenderlo. Y él me responde y me dice, mira, la verdad que yo no quise ser grave, te pido disculpas también, me dice él, pero es que cuando leí tu publicación de inmediato me di cuenta de que esto no estaba a la altura de alguien que dice ser creyente o de alguien que dice ser cristiano. Y la verdad es que uno lo dice con vergüenza, pero efectivamente él tenía mucha razón. Mi testimonio había sido afectado y a él le había afectado y él decía, y él pensó inmediato, alguien que es creyente no puede tener este tipo de publicaciones o este tipo de contenido, ofendiendo a otra persona, la sensibilidad de otras personas. Y me hizo pensar de inmediato en Abraham y Abimelech. En Génesis está el caso de Abimelech, que recibe a Abraham siendo todavía, ¿cierto? Bueno, toda su vida un nómade, recibe a Abraham y Abraham comete el error por segunda vez de decir que Sara era su hermana para evitar que lo mataran. Y Abimelech toma a Sara, pero antes de cometer cualquier pecado con ella, Dios se le aparece y le dice en sueños que esa mujer es una mujer casada y que no puede cometer adulterio con ella. Entonces, Abimelech, indignado, al día siguiente va donde Abraham y le dice, y lo recrimina, y lo reta, y le dice, ¿qué es lo que me has hecho? ¿En qué pequeño contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Le dice. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Entonces, es triste pensar cuando en realidad hay no creyentes que nos recuerdan a nosotros cuál debe ser nuestro comportamiento. Ojalá nunca debiésemos llegar a este punto, pero debemos tener conciencia de que cuando nosotros profesamos nuestra fe, de inmediato van a estar puestos miles, no miles, exagerado, pero sí muchos ojos sobre nosotros, al momento en que decimos que somos creyentes. Por lo tanto, el testimonio ejemplar tiene el propósito, no solamente de que nosotros salgamos bien parados, esto no es el propósito es que las personas, aquellos que nos rodean, que no son creyentes, puedan conocer al Señor. Por lo tanto, el ser peregrino requiere un trabajo arduo. Veíamos en la imagen del peregrino cómo luchaba contra su mortal enemigo Apolión. Bueno, nosotros también, como peregrinos, nos enfrentamos a tremendas luchas y nuestro testimonio está en juego, el testimonio de la gloria de nuestro Señor. Pero como peregrinos también tenemos una característica muy hermosa, y es que tenemos un nuevo destino. Y por eso, ahora podemos ir a Hebreos capítulo 11, donde precisamente este pasaje tan hermoso que habla de la fe, nos habla acerca de Abraham. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció, dice el versículo 8, para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y en el versículo 13, el autor de los Hebreos hace una especie de paréntesis, porque ha venido hablando de Abraham, habló acerca de Sara, pero antes de continuar con Abraham, en el versículo 17, con la fe que tuvo cuando fue probado para sacrificar a Isaac, hace un paréntesis el autor y menciona algo muy importante, y dice en primer lugar, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este pasaje es muy importante porque lo que nos está diciendo es que estos hombres, estos peregrinos, está pensando específicamente en Abraham, en Sara y probablemente en Isaac y en Jacob, murieron sin haber recibido lo que les había sido prometido. Abraham murió sin haber recibido la tierra prometida, sí vio la promesa cumplida de Isaac, su hijo, pero él muere sin tener una ciudad, sin tener el lugar que Dios le había dicho que iba a recibir.
Pero él lo creyó y él murió creyéndolo. Lo mismo pasó con Isaac, lo mismo pasa con Jacob. Jacob, después de todo lo que sucede con su hijo José, es recibido en Egipto por el faraón, y el faraón le pregunta a Jacob cuántos años tenía, y Jacob habla acerca de los años de su peregrinación. O sea, Jacob también se consideraba a sí mismo un peregrino. Es decir, fueron hombres que vivieron, como dice acá el autor de los Hebreos, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. Esa palabra saludándolo puede parecer raro, como saludar eran nómades, porque ellos miraban hacia adelante con esperanza, tenían una vida de fe. Y en cierta forma nosotros como creyentes también tenemos esta misma esperanza cuando vivimos en este mundo, cuando contemplamos el hecho de que aún no hemos llegado a nuestra patria celestial. No hemos recibido, lo miramos de lejos. Moisés también, Moisés antes de morir es llevado a lo más alto del monte Nebo y contempla toda la tierra prometida y la observa. No va a entrar en ella en vida, pero la mira y la contempla y la cree y muere sabiendo que Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Es una vida de fe. Pero además dice, el autor de los Hebreos, versículo 14, bueno, dice que claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. En otras palabras, lo que está diciendo el autor es que Abraham podría haberse devuelto a Ur. Podría haberse devuelto. Podría haber dicho, estoy cansado de habitar en tiendas, estoy cansado de esperar, bueno, me devuelvo a Mesopotamia. Hay una ciudad, hay casa, puedo establecerme y puedo devolverme. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos tenían persistencia y tenían un compromiso. Ellos realmente querían continuar hacia adelante. La vida de fe es una vida de peregrino, una vida que busca avanzar. Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no retrocedemos, sino que avanzamos. ¿Avanzamos hacia dónde? Avanzamos hacia nuestra patria celestial. Dice el versículo número 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, una patria celestial. La NTV dice que buscaban un lugar mejor. Hay una frase muy buena en el Progreso del Peregrino, dentro de todas las frases que hay, que dice, el peregrino dice, los amigos y los placeres de los que me hablas no se pueden comparar con el gozo al cual voy de camino. El peregrino sabía que todo lo que él podía recibir aquí, en ese camino que él iba, todas las gentes que venían a conversarle, que venían a tratar de desistirle de su caminar, de su progreso, él decía que no, porque él pensaba en el gozo al cual él iba de camino. Aquí hay algo muy interesante. Versículo 16 dice que estos hombres de fe, anhelaban una mejor. Y la palabra mejor ahí es una palabra griega, kreiton, que se refiere a algo que es superior en excelencia, calidad, conveniencia e idoneidad. Y esta palabra aparece muchas veces en el libro de Hebreos. Y uno de los temas principales del libro de Hebreos es mostrarnos que nosotros como creyentes y con Cristo tenemos algo que es mucho mejor a todo lo que había, ¿cierto?, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y que Cristo es superior a todos. Y por eso habla en el 7:19, por ejemplo, de una mejor esperanza. En el 7:22 de Hebreos habla de un mejor pacto. En el 10:34 habla de una mejor posesión. Y en este caso habla de una mejor patria, de una mejor herencia, de un mejor destino. Y habla de patria celestial. Y aquí en Hebreos siempre lo celestial siempre se contrasta con lo terrenal. El creyente está en una esfera superior. Somos peregrinos y extranjeros que por la fe avanzamos hacia un lugar mejor, hacia una patria celestial.
pienso que cuando ponemos en perspectiva esta realidad, de que en realidad no solamente somos ciudadanos de los cielos, sino de la tierra, que estamos de paso por aquí en este mundo, pero ponemos en perspectiva hacia dónde nos dirigimos, que ponemos en perspectiva qué es lo que está preparado para nosotros, cambiaría muchas cosas de nuestra visión, de nuestra vida cristiana, de nuestra misión aquí en este mundo, de las pruebas por las cuales estamos pasando. Tendríamos otra visión en realidad de nuestra vida. Dios nos avergonzó de ser llamados su Dios y les preparó una ciudad. Hay una recompensa. Por eso Abraham y Sara, Isaac, Jacob y Moisés y otros tantos hombres del Antiguo Testamento miraban, creían y aunque no alcanzaban lo que se le había prometido, vivían confiados. ¿Por qué? Porque Dios les preparó una ciudad. Y por eso Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. Esto es algo tremendo. Cuando uno piensa, por ejemplo, cuando está la zarza ardiendo y Yahvé, el Señor, se le aparece a Moisés, le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Y no eran hombres perfectos, eran hombres imperfectos. Jacob era absolutamente imperfecto, pero Dios lo transforma. Dios lo usa a pesar de, todos sabemos la historia, a pesar de que Jacob fue como fue. Pero Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Y les preparó una ciudad. Y esto es una certeza absoluta. Es una certeza absoluta. En el versículo 9 dice que esta ciudad, Dios mismo es el arquitecto y el constructor. Dios mismo es el arquitecto y el constructor de una ciudad que tiene fundamentos. Primera de Pedro 1:4. El apóstol Pedro habla acerca de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz: voy pues a preparar lugar para vosotros. Acá el verbo preparó quiere decir que ya está preparada, que Dios ya lo hizo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que iba a preparar lugar, quizás hablando en el sentido que iba a preparar las moradas en aquella ciudad lista para cada uno de nosotros, los creyentes. Esto es una ciudad, es una certeza absoluta, no tenemos duda. Esto no es que esperamos quizás que Dios, no. Dios ha preparado una ciudad para aquellos que han creído en Él. Y la recompensa es abundante. Esto a mí me asombra. Primera de Corintios 2, versículo 9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son los que Dios ha preparado para los que le aman. No podemos imaginarnos lo que Dios tiene preparado para los que somos sus hijos. No podemos imaginarnos. En la visión celestial que tiene el apóstol Juan en Apocalipsis habla del tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto no es algo hipotético, no es algo que esperamos, es algo real. Ningún creyente jamás se va a ver defraudado de lo que Dios nos tiene preparado. Ningún sacrificio habrá sido en vano. No quiero que me malinterpreten como que un sacrificio nos puede servir para alcanzar la salvación, pero a lo que voy es que todo lo que podamos dejar por amor al Señor, todo sacrificio que podamos hacer, por más grande que pueda parecer a los ojos nuestros, terrenales, humanos, es pequeñito comparado con la gloria, con la recompensa que Dios tiene preparado para nosotros. Hebreos capítulo 12. Está puesto inmediatamente después de Hebreos capítulo 11. Y con esto ya estoy terminando. ¿Y por qué? Porque el propósito de mostrar todos estos ejemplos de hombres de fe que hace el autor en el capítulo 11 es que nosotros nos animemos. Por eso dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos, dejemos de lado todo el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que miremos el ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de tantos otros que están mencionados acá, incluso el ejemplo del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y de tantos otros que han corrido la carrera nuestra antes. Veamos su ejemplo de fe como peregrinos y extranjeros, manteniendo su buen testimonio. En vez de adaptarse, en vez de aferrarse a este mundo, buscaron cada día el reino de Dios y su justicia. Nosotros debemos tener el mismo espíritu. No va a ser fácil. Pedro habla que hay deseos carnales que batallan contra el alma, que quieren hacernos creer que este mundo es nuestro hogar. Pero cada victoria que tengamos glorifica a Dios y testifica para que otros también puedan seguir este camino. Las circunstancias que vivimos son temporales. Somos peregrinos y extranjeros que vamos rumbo a nuestro hogar. Tenemos que mirar a Abraham, a Isaac y tantos otros. Y como dice, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, siguiendo sus pisadas, buscando con ansia nuestra patria celestial. Y como dice acá, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al final del camino, allá adelante, está el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesús, quien nos invita. Es como que está Él ahí en la línea de meta y nos alienta y nos dice, vamos, tú puedes, vamos, tú puedes. Y tenemos que avanzar. No retroceder, como dice también el autor de los Hebreos, sino avanzando hacia adelante. Y finalmente, el día que crucemos el río es figura de la muerte. El día que crucemos el río en el progreso del peregrino y lleguemos a la ciudad celestial, nos encontraremos con el Rey. Nos encontraremos con nuestro Señor y Salvador. Esta vida nuestra es un peregrinar. Y como creyentes entonces vamos rumbo a nuestro hogar. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar antes de darles paso a Andrés. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, queremos darte gracias porque en ella tú nos animas a continuar avanzando en esta vida, en este peregrinar hacia la gloria, que es donde tú estás, donde tu Hijo ha preparado un lugar para nosotros. Padre, queremos avanzar despojándonos del peso del pecado que nos asedia, queremos cortar las raíces que nos atan a este mundo y queremos mirar, Padre, hacia adelante y en el camino, Padre, honrar tu nombre, glorificarte y que otros también, aquellos que están a nuestro alrededor, que están sin Cristo, que nos observan día tras día, también puedan entrar al camino, puedan creer en Cristo y puedan glorificar tu nombre. Padre, queremos pedirte por nuestras vidas, guarda nuestros testimonios, guárdanos, Padre, del pecar, ayúdanos a cada día a avanzar más, de tal forma que podamos honrarte y podamos glorificarte de la manera que tú deseas que lo hagamos mientras estemos aquí en este mundo, en los días que tú nos das, aquí en esta tierra, antes de llegar a nuestro hogar celestial. Padre, te damos gracias por esta reunión, gracias por tu palabra que hemos escuchado, gracias por los juegos, gracias por la comunión. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, orando siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo, por el mensaje. Queremos saludar a todos los que se han conectado. Vimos que teníamos hasta 41 participantes en Zoom y 10 en YouTube. Vamos a terminar la reunión escuchando 2 coros que se han preparado, así que vamos a compartir inmediatamente la pantalla. El primero de los coros es No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis
fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Porque solo Él te sostendrá. Porque solo Él te sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más. No adoréis a nadie más. Porque solo Él te sostendrá. Muy bien. Vamos a continuar también entonces ahora con una sorpresa especial que se ha preparado para esta reunión. Y es Cristo Nombre Glorioso cantado a voces. Queremos agradecer también a quienes lo han cantado. Aquí vamos a escucharlo. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Muy bien. Estamos ya listos y oficialmente ya hemos terminado, así que queremos darle las gracias a todos los que han estado con nosotros en esta tarde. Estamos muy contentos, tuvimos una audiencia tremenda. Quiero invitarlos a todos a que por favor prendamos nuestras cámaras con el objetivo de que nos podamos ver, saludar y poder compartir un ratito. Es precioso poder estar, aunque sea de esta manera, y si el Señor así lo permite, ya pronto podremos volver a estar, pero juntos en serio, físicamente hablando, digamos. Ahí están apareciendo distintos rostros, les queremos saludar, queremos en especial saludar a nuestros hermanos que son de otra parte y se conectaron. Nuestros hermanos que venían de Argentina, no, me parece que ya no los veo, pero de todas maneras les mandamos un tremendo abrazo allá, distinto país, pero unidos en el Señor. También a aquellos que son del sur, tenemos, vi a varios ahí que eran de Concepción, y de otras partes también del norte. Observé a alguien, ahí está Jailín de Calama, le mandamos también un abrazo y estamos muy contentos que haya podido venir. Está la Trini ahí también, la saludamos, y ahí está Joac. Tenemos a Carlos Ortega, tenemos a la Darling, le mandamos un tremendo abrazo a la Darling. María Emilia, vecina, ¿cómo está usted? Muy bien, excelente. Vamos a desmutearlos a todos. ¿Pueden mutearse? Voy a permitir que se puedan desmutear todos. Hola. Dios con nosotros. Falta el coro de la tía Roxana. Yo voto porque la tía Roxana manda un coro. Ya voy. Hola, chicos. Hola. Hola. Ahí vemos a Gilberto y Sayana, les mandamos un tremendo abrazo. Gilberto, Sayana, un gusto poder verles, compartir un buen ratito. Un abrazo. Excelente. Ahí está la José, ¿no? Ahí está la Flo Soyab con la Leti. La Flor, la Leti. Muy bien. Ahí está la Rosario Whitney Houston Castro. Exacto. Maravilloso. Excelente, muy bien.
Vozarrón. Extraordinario. Muy bien. Vamos a dejar este canal abierto de todas maneras un rato, pero ya oficialmente queremos dar las gracias y cerrar la reunión. Les queremos invitar para mañana. Tenemos escuela dominical a las 12, reunión de conmemoración a las 10 de la mañana, después a las 12, escuela dominical, y después a las 7:30 de la tarde tenemos la predicación del Evangelio. El día miércoles tenemos también reunión de estudio bíblico y posteriormente tenemos el domingo, el próximo sábado no hay reunión de jóvenes, el próximo subsiguiente, ahí sí nos vemos de nuevo por este mismo medio, en este mismo canal. Muchas gracias a todos, el Señor les guarde. Muy bien.